Lo primero, muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este webinar organizado por OTP, en el que vamos a abordar un tema de máxima actualidad: cómo evitar sanciones y ganar productividad a través del protocolo de desconexión digital para empresas. Mi nombre es David Pardo, soy técnico de prevención de riesgos laborales del Departamento de Formación. Contamos también con Manolo Martínez, responsable del área comercial del Grupo OTP, y juntos vamos a apoyar la realización de este webinar. Tendrá una duración aproximada de 40 minutos y tras la presentación de Gema dejaremos unos 20 minutitos para contestar todo tipo de consultas que lleguen por el chat, ¿vale? Durante la presentación estarán todos los micrófonos silenciados, pero podéis hablar por el chat sin problema. La sesión va a ser grabada, por lo que tras la maquetación del vídeo podremos compartir con ustedes, si así lo desean, el contenido, a la vez que también lo tendrán disponible en nuestro canal de YouTube, @prevenciónotp. Si alguna consulta llega posteriormente al correo de info@otp.es, nos comprometemos a contestar de manera privada a todos los participantes. Para introducir esta presentación, debemos comprender que la desconexión digital no es solo una tendencia, es una obligación legal recogida en la legislación laboral española, vinculada tanto a la Ley Orgánica de Protección de Datos como al Estatuto de Trabajadores y a la Ley 10/2021 del trabajo a distancia. Su correcta aplicación no solo evita sanciones, sino que protege la salud laboral, mejora la productividad y refuerza el compromiso de los equipos. Hoy tenemos el privilegio de contar con una ponente experta, Gema Cano, técnica superior de prevención de riesgos laborales, especialista en riesgos psicosociales y además cualificada como agente de igualdad, con una amplia experiencia en la implantación de protocolos en la empresa. Gema nos va a explicar en el webinar en qué exige realmente la legislación vigente y cuáles son las obligaciones para las empresas, cómo implantar un protocolo de desconexión digital efectivo que evite sanciones, los beneficios de la desconexión digital para la seguridad, la salud ocupacional y la productividad, y así como unos casos prácticos y recomendaciones específicas para los responsables de recursos humanos y personas empresarias. Os animo a aprovechar esta sesión para resolver vuestras dudas, llevaros herramientas prácticas y dar paso adelante hacia una gestión más responsable, eficiente y humana de la prevención. Sin más, le cedo la palabra a Gema Cano. Bueno, buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy a todos y a todas. Antes de comenzar, mi compañero David me ha regalado esta primera foto y me gustaría haceros una reflexión o que, aparte de para solventar o para resolver todas las dudas que se generan a diario en el tema de la desconexión digital, pues que nos sirva también un poquito para reflexionar sobre esa desconexión digital también en el ámbito personal, que seguramente a muchos y a muchas nos vendría muy bien. Dicho esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que no se pasa, es lo que dice el concepto de lo que es desconexión digital. Probablemente todos vosotros y vosotras tenéis una idea y seguramente es una idea acertada, y es precisamente la práctica consciente por la que un trabajador o una trabajadora interrumpe el uso de dispositivos digitales. Siempre hablamos, aunque hemos hecho la reflexión anterior, siempre hablamos de dispositivos digitales que están vinculados a la empresa. ¿Cuándo se tiene que producir esa desconexión digital? Bueno, pues lo ideal es que la desconexión digital se produzca cuando estemos fuera del horario laboral y, por supuesto, en periodo vacacional. Ahora luego hablaremos un poquito más detenidamente sobre esto. Cuando se plantea el tema de la desconexión digital, aunque mi compañero David ya se ha dado unas pinceladas, una de las primeras preguntas que se plantean es: ¿hay algo en la legislación que me obligue como empresa o como organización a implantar medidas respecto a la desconexión digital? Bueno, en primer lugar me gustaría hablaros de la normativa europea. Como sabéis, la normativa europea lo que establece son directivas o directrices que luego los Estados miembros tienen que transponer a su derecho. Es decir, nos da las pautas básicas o las primeras pautas necesarias para después transponer todo lo que diga todo lo que ellos han establecido previamente. La Carta de los Derechos Fundamentales, la Directiva sobre Ordenación del Tiempo de Trabajo y el Pilar Europeo de los Derechos Sociales establecen medidas o establecen las primeras pinceladas respecto a la necesidad de que en las organizaciones
existan entornos de trabajo saludables, exista equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y exista un empleo estable y seguro. Todo esto nos ha llevado a la normativa española. Como ha comentado antes David, nosotros nos vamos a regir principalmente por 3 normas: por el Estatuto de los Trabajadores, por la Ley Orgánica 318/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y por la Ley Orgánica 10/2021 del trabajo a distancia. Mirad, el Estatuto de los Trabajadores ya establece en el artículo 20 bis el derecho a la intimidad del trabajador. ¿Respecto a qué? Pues respecto al uso de dispositivos digitales que la organización pone a su disposición. Pero además establece también el derecho a la intimidad del trabajador o la trabajadora frente al uso de dispositivos de videovigilancia o geolocalización que tenga la empresa. ¿Por qué? Pues por lo que se busca el derecho a la intimidad y el derecho a la desconexión digital del trabajador y de la trabajadora, tratando de proteger sus datos personales y sus derechos digitales también. La Ley 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales va muy en consonancia con lo que hemos visto o con lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Realmente en esta ley hay 3 artículos concretos que nos hablan del derecho a la desconexión digital. El artículo 87 establece el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. El artículo 89 nos habla del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Nosotros nos vamos a centrar precisamente en el artículo 88, que recoge de manera expresa ese derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Lo que viene a decirnos es que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a la desconexión digital. ¿Para qué? Pues para garantizar un tiempo de descanso, para garantizar que se cumplan los permisos o que se cumpla esa desconexión en periodos vacacionales. Esto lo que trata de fomentar es la intimidad personal y familiar de las personas trabajadoras. Si los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a esa desconexión digital, ¿qué tiene que hacer la empresa? Bueno, pues lo que dice esta normativa, este artículo lo que dice es que la organización o el empleador lo que tiene que hacer es una política interna. Sabéis precisamente que en materia preventiva nos regimos en gran medida por políticas internas en distintos ámbitos. Bueno, pues esta política interna sería una política más dentro de todas las políticas preventivas que pueda tener una organización. Al final, esta política interna lo que busca o lo que trata es de generar un procedimiento, un protocolo de desconexión digital. Se trata de fomentar la conciliación de la vida personal y de la vida familiar del trabajador o de la trabajadora. En un primer momento, lo que podemos pensar es que todas las medidas van a ir vinculadas al uso del teléfono móvil o, por ejemplo, al uso de una tablet o de un portátil. Es cierto que muchas de las medidas que vamos a ver están vinculadas a esto, porque realmente esta es la causa de que no exista en el 99% de los casos esta desconexión digital. Pero no nos olvidemos que no deben ser las únicas medidas, porque solo estas medidas no van a garantizar esa desconexión digital del trabajador o de la trabajadora. Os he dicho que lo que dice la normativa, el artículo 88, es que la organización tiene que tener una política interna de desconexión digital. Esto lo vamos a llevar a cabo a través de un procedimiento o de un protocolo de desconexión digital. Este va a ser al final, luego os lo comentaré al final del todo, pero es un protocolo más dentro de un procedimiento más dentro de todos los procedimientos preventivos que debe tener la empresa. Y al final va unido a todos ellos. En ocasiones nos hemos encontrado organizaciones que implantan medidas de desconexión digital. Yo las llamo medidas satélite, ¿vale? Es decir, son como satélites independientes que una organización va creando y a las que no se le da, o esas medidas no se les da una forma, no se les da un para qué.
¿Qué pasa? Que muchas veces el trabajador o la trabajadora no percibe esas medidas que ya lleva implantando X tiempo la organización como medidas de desconexión digital. Por eso es importante que si, por ejemplo, tenéis una organización donde ya estáis implantando o ya habéis implantado medidas de desconexión digital, que le deis una forma y que le deis un contexto a todo aquello que estéis haciendo. Y eso, lo idóneo es hacerlo a través de un plan, de un procedimiento, de una instrucción de desconexión digital. ¿Qué tiene que incluir este protocolo o este procedimiento de desconexión digital? Bueno, pues como todos los procedimientos derivados de la prevención de riesgos laborales o de la prevención de riesgos laborales, tiene que tener una primera parte introductoria, donde nosotros recojamos la normativa aplicable, el ámbito de aplicación de este protocolo, qué objetivos tiene el protocolo, cuál es nuestra declaración de principios. Es decir, igual que podemos tener en un protocolo de acoso laboral una declaración de principios ante situaciones de acoso laboral, aquí debe haber una declaración de principios de qué es lo que quiere la organización en cuanto a la desconexión digital, qué es lo que se va a fomentar y qué es lo que no se va a tolerar dentro de posibles conductas que no generen esa desconexión digital. Y luego, importante, establecer los conceptos. Tengamos en cuenta que este protocolo, al final, lo explicaremos ahora después, pero tiene que darse a conocer. Puede ser que el trabajador o la trabajadora a la que le llegue este protocolo haya conceptos que no los tenga claros y que nosotros hayamos dado por hecho que los tiene que conocer. Bueno, pues este protocolo o el protocolo es un buen lugar donde recoger todos aquellos conceptos que de una u otra manera nosotros consideramos que están vinculados a los protocolos de desconexión digital. Una vez que tengamos clara la parte introductoria, lo que tenemos que hacer es un análisis. Es decir, tenemos que recoger cómo es la empresa, actividad, qué tipo de empresa es, cómo está estructurada, cómo está organizada. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que los protocolos no son protocolos genéricos. No vale un protocolo donde no se especifiquen, por ejemplo, las características de la empresa. No vale un protocolo copiado y pegado sin introducir las partes concretas de la organización. Es decir, el protocolo, igual que el resto de protocolos, tiene que estar totalmente adaptado a las particularidades y a las características de la organización. Por tanto, lo que hemos comentado, tenemos que describir la empresa y tenemos que establecer pues, el tipo de actividad que tiene, cómo está estructurada, si tiene varios centros de trabajo, etc. ¿Cuál es la situación actual de la empresa en cuanto a la desconexión digital? Os he comentado antes que hay organizaciones que tienen medidas de desconexión digital, pero que realmente no las tienen puestas en contexto. Bueno, pues este es un buen momento para recoger todas aquellas cosas que la organización tiene, medidas que se aplican para esa desconexión digital, pero que no están recogidas en un contexto en ningún otro sitio. Entonces, ver de dónde partimos en cuanto a la desconexión digital. Puede ser que nuestra organización no haya implementado ninguna medida. No pasa nada. Es el momento, luego lo veremos, de establecer esas medidas de desconexión digital. Y luego otra cosa que hay que establecer son las características de los puestos de trabajo y qué puestos o qué departamentos tienen más dificultad para aplicar la desconexión digital. Tratando incluso de buscar los motivos. Mirad, os he puesto una foto de un pintor porque justo antes de ayer hablaba con la directora de Recursos Humanos de una empresa de pintura y ella me decía, ¿cómo vamos a aplicar un protocolo de desconexión? Vale, yo puedo aplicar el protocolo de desconexión digital, vale, en oficinas, pero no lo puedo aplicar a los pintores. ¿Por qué? Pues porque en este caso ellos, por ejemplo, se van a pintar a otros países. Entonces, claro, los horarios no son los mismos. Hay veces que pintan en un sitio donde el cliente quiere que ese trabajo se haga en fin de semana, por ejemplo, o quieren que se haga en un horario distinto al habitual. Independientemente de todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral de estructuración de horarios, sí que es cierto que en estos casos la desconexión digital es distinta a la que pueden tener en oficinas, pero hay que recogerla, es decir, que sean casos especiales, que sean casos extraños, entre comillas, no significa que debamos dejarlo fuera del protocolo de desconexión digital. No significa que no haya que aplicar medidas a este colectivo de trabajadores o de trabajadoras
porque son casos, entre comillas, raros. ¿Vale? Habrá que verlo, habrá que recogerlo, habrá que analizarlo y ver qué medidas podemos implantar en estos casos. ¿Qué más tenemos que recoger en ese protocolo de desconexión digital? Bueno, pues calendario laboral, los horarios, como hemos comentado, dependiendo de las secciones de los puestos de trabajo pueden haber horarios distintos, la realización o no de horas extraordinarias, festividades, periodos vacacionales. Hay empresas que, por ejemplo, los periodos vacacionales cierra la organización, pero hay otras empresas que los periodos vacacionales lo que hacen es establecer personas de guardia, es decir, nunca se cierra la empresa y siempre hay de cada departamento una o varias personas que se encargan de gestionar todo aquello que vaya saliendo en esas semanas. Bueno, pues todo eso también hay que recogerlo. Hay que recoger también aquellos casos donde tenga que haber una disponibilidad horaria de la plantilla, fuera de esa jornada laboral. ¿Por qué? Luego lo veremos, pero puede haber casos donde un trabajador o una trabajadora, por su puesto de trabajo, tenga que estar disponible fuera de ese horario laboral marcado. Y luego también hay que recoger otra cosa, y es aquellos casos en los que se realiza trabajo a distancia o en los que se realiza teletrabajo. Con lo cual, todo esto tiene que estar recogido dentro del protocolo de desconexión digital. Una vez que tenemos hecho todo este análisis, viene la parte más compleja, que es qué medidas vamos a implantar para fomentar la desconexión digital dentro de nuestra organización. Vamos a ver algunas de estas medidas que os comentaba antes David, que vamos a hablar de algún caso práctico. Os voy a poner algunas medidas bueno, pues que nosotros hemos analizado o hemos detectado que ya utilizan algunas organizaciones y que os pueden ayudar pues, a daros ideas para adaptarlo como medidas a implantar dentro de vuestras empresas. Lo primero que tenemos que tener claro, todo trabajador o toda trabajadora, es cuál es nuestro horario laboral. Y algo que a lo mejor estáis pensando, bueno, es que todo el mundo sabe cuál es su horario laboral. Bueno, pues la experiencia nos lleva a que a veces la línea entre los horarios queda un poco diluida y no se sabe cuándo se empieza y cuándo se termina de trabajar. Sobre todo, aquí quiero hacer especial hincapié en el tema del teletrabajo. ¿Por qué? Pues porque cuando se realiza teletrabajo muchas veces las jornadas se amplían. ¿De acuerdo? Es decir, estamos trabajando y estamos concentrados y utilizamos más horas o empleamos más horas de las que a lo mejor tenemos fijadas como nuestro horario laboral. O al contrario, madrugamos más y esas primeras horas donde no hay llamadas telefónicas, pues aprovechamos para adelantar. Bueno, pues es importante que sepamos cuál es, o que tengamos todos y todas claro cuál es nuestro horario laboral. Y luego otra cosa importante. El tema de los correos electrónicos, el tema de los WhatsApps, el tema incluso de las redes sociales corporativas. Aquí, claro, esto es una bomba de relojería en el sentido de que si no se establecen pautas, esto es eterno. ¿Qué es importante? Bueno, pues hoy en día ya hay herramientas digitales que nos ayudan a fijar horarios laborales. Es decir, por ejemplo, el Teams nos permite establecer cuáles van a ser nuestras jornadas de trabajo. ¿Eso qué supone? Que cuando una persona nos va a contactar a través de Teams o nos va a enviar un correo electrónico, le va a salir si en ese horario nosotros estamos o no estamos conectados. Bueno, pues eso ya es una medida organizativa, porque quien nos envíe ese mail, cada uno, quiero decir, es libre de enviar un correo electrónico, pero sabe que no va a ser posible esa contestación hasta que empiece la jornada laboral del día siguiente. Es decir, es transmitir esa información a través de una configuración. El Outlook permite lo mismo, es decir, en este caso lo que podemos, más que cuando estamos conectados o cuando no, lo que nos permite es, si nosotros queremos enviar algo fuera del horario laboral, programar que ese envío se realice a la mañana siguiente. ¿De acuerdo? Y luego, por ejemplo, a veces nos hemos encontrado en algún correo electrónico frases como esta: mi horario laboral puede no ser el tuyo, no te sientas obligado a contestar fuera de tu horario laboral.
Bueno, pues esto de alguna forma es una medida organizativa de respeto hacia el descanso de la persona a la que le estamos enviando el correo electrónico. Tener en cuenta que no todos los horarios laborales son los mismos, que a veces las empresas de servicios trabajamos con otras empresas o con otras organizaciones donde no tenemos los mismos horarios y bueno, y se puede haber ahí bueno, pues no desavenencia, pero que se espere una contestación o que yo mande un mail esperando una contestación que no va a llegar hasta el día siguiente. Entonces, dar un aviso de que no te preocupes, yo te envío el mail, pero tú contesta cuando vuelvas a empezar a trabajar, no tienes por qué estar ahora sentado para contestarme. Bueno, pues es una forma de demostrar respeto hacia la conciliación del cliente o de la clienta a la que le estamos mandando este mensaje. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Pues tenemos que tener cuidado con lo que es importante y lo que es urgente. Muchas veces confundimos importancia con urgencia, urgencia con importancia, como queráis. Y tendemos a justificar hacer cosas fuera del horario laboral o hacer cosas que rompen la desconexión digital basándonos en que es algo urgente o es algo importante. Bueno, pues esto hay que tenerlo claro. Hay que tener claro lo que es urgente y lo que es importante y dar prioridad a aquello que consideremos que, bueno, que tiene más prioridad. ¿Cuándo va a haber excepciones a la desconexión digital? Bueno, pues precisamente en determinados puestos de trabajo se pueden recoger, ojo, esto tiene que estar recogido también en el protocolo. Es decir, en el protocolo podemos recoger que va a haber excepciones a esa desconexión digital. ¿De quién? Pues, por ejemplo, de personal directivo. El personal directivo puede tener por contrato que tiene que estar disponible fuera de la jornada laboral. Eso sí, tiene que haber un acuerdo de disponibilidad, ¿vale? Donde se recojan los horarios, los términos que regulan esa excepcionalidad a la desconexión digital. Otro caso donde hay una excepción a esa desconexión digital, pues el servicio de guardias no presenciales. Lo mismo, tiene que haber un acuerdo, tiene que estar recogido en el contrato laboral, tiene que haber un acuerdo de disponibilidad y normalmente, además, no lo he comentado antes, pero normalmente estas excepciones llevan acarreado o llevan unido un plus por disponibilidad, un plus en la nómina por disponibilidad. Y luego hay otra cosa y es aquellas causas que se consideren de fuerza mayor. Seguramente algunos de vosotros o de vosotras estáis pensando que esto es un cajón desastre. Y es cierto, porque causas de fuerza mayor, según quien lo mire, bueno, pues pueden ser unas cosas u otras y seguramente no tengamos, todos los que estamos conectados hoy, que creo que son, y conectadas, que creo que somos muchos, no tengamos el mismo criterio en lo que consideramos causas de fuerza mayor. Bueno, pues es importante que esas causas de fuerza mayor vengan recogidas en este protocolo de desconexión digital. Estoy de vacaciones. Normalmente, os lo he comentado antes, las organizaciones funcionamos de dos formas. O bien en un periodo determinado se cierra y a lo mejor la organización está cerrada 2 o 3 semanas. O lo que hacemos es que si no podemos cerrar, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no podemos cerrar porque nuestras empresas continúan trabajando, lo que se hace es cuadrar las vacaciones para que en la oficina siempre haya alguien de cada departamento. ¿Esto qué supone? Pues supone que no es necesario llamar a un trabajador, a una trabajadora que esté en periodo de vacaciones, que esté de vacaciones. ¿Por qué? Porque hablamos de desconexión digital. Las vacaciones son necesarias para coger fuerzas, desconectar y volver con energías renovadas. Una llamada en medio de unas vacaciones para solventar un tema supone una ruptura de esa desconexión, de ese coger pilas y fuerzas para volver y de ese descanso. Entonces, salvo casos, volvemos a que puedan ser de fuerza mayor y que no haya nadie que pueda solventar dentro de la organización, lo idóneo es que primero analicemos quién está en la empresa
y si esas personas tienen competencias y capacidades para solucionar el problema que se haya planteado. Y en el caso de que a todo esto la respuesta sea no, entonces después veamos si es necesario llamar a ese compañero o esa compañera que se encuentra de vacaciones. Seguramente en la mayoría de los casos la respuesta es que no necesitamos hacer esa llamada, pero es cierto que las prisas y muchas veces también los nervios, lo primero que nos llevan es que a lo primero que tendemos a hacer es a coger ese teléfono y llamar a la persona que está de vacaciones. Bueno, pues es importante también que tengamos ese respeto, porque además esto va recogido en el protocolo. En periodo vacacional no hay que llamar o no se debe llamar al trabajador o a la trabajadora para temas laborales. Es importante que todo esto esté recogido dentro del manual de acogida. Sabéis, estoy segura que hay muchísimas personas conectadas hoy del mundo de los recursos humanos, sabéis que todas las organizaciones tienen o deberían tener un manual de acogida donde se recoge, bueno, pues cuando entra un trabajador o una trabajadora nueva, dónde va, es decir, cómo es la empresa, dónde te estás incorporando a trabajar, cuál es la estructura jerárquica, quiénes son los supervisores, las supervisoras, cuáles son los puestos, o sea, cuáles son las fichas de análisis de puestos o cuáles son las descripciones de los puestos y las competencias y capacidades que esperamos de esa persona, pero también es importante que en este manual vengan recogidos aquellos protocolos internos, protocolos organizativos internos que tenga la empresa. Dentro de esos protocolos organizativos internos estaría este protocolo. ¿Esto qué nos hace? Que desde un primer momento estemos dando la información al trabajador o a la trabajadora que se incorpora nueva al puesto de trabajo. Aparte de, esto ya es una opinión personal, pero de la buena imagen que da que una organización tenga un protocolo de desconexión digital. Entonces, importante que quede recogido en el manual de acogida, o bien que quede recogido todo el protocolo, o bien que quede recogido la principal referencia a las medidas o a las obligaciones y derechos que tiene el trabajador o la trabajadora respecto a esta desconexión digital. Y luego que vaya en consonancia con el resto de protocolos que tenemos. Es decir, pues por ejemplo, el protocolo de desconexión digital en un momento determinado, ahora luego lo veremos cuando hablemos de las sanciones, podría incluso venir vinculado a el acoso laboral. ¿Por qué? Pues por poneros un ejemplo, imaginaros que hay una política de desconexión digital dentro de la empresa, hay unas medidas organizativas, pero no se cumplen. Y sí que hay un trabajador o una trabajadora que decide que las va a cumplir, porque para eso están en la organización. Y se produce un caso de acoso hacia esa persona, porque esa persona es la única que está cumpliendo esas medidas y el resto no. Bueno, pues, por ejemplo, en ese protocolo de acoso, de alguna forma, debe venir también recogido el acoso laboral que puede sufrir un trabajador o una trabajadora por realizar la desconexión digital. Al final son protocolos que son independientes, pero deben tener una interrelación y una coherencia entre ellos. Con lo cual es importante que todos, igual que os he dicho al principio, que todos los protocolos deberían tener objetivos, ámbito de aplicación, descripción de los principales conceptos, etc., tienen también que tienen que tener coherencia unos entre otros y sobre todo no tener pautas o no tener medidas que lo que supongan es que haya una contrariedad, porque eso al final lo que va a producir es que el trabajador no va a saber hacia dónde no va a tener claro lo que tiene que hacer en determinados casos. Con lo cual, lo que os comentaba, es importante que haya una coherencia en los protocolos y políticas empresariales respecto a lo que se describe en cada uno de estos protocolos. Otra cosa importante, la comunicación. Antes os hablaba del manual de acogida, es decir, el manual donde cuando un trabajador o una trabajadora entra nuevo o nueva, ya se le está dando toda esa información. Hay trabajadores y trabajadoras que pueden llevar toda la vida en la empresa. Si nosotros desarrollamos un protocolo de desconexión digital, tenemos que informar
a esos trabajadores y a esas trabajadoras respecto a lo que dice ese protocolo. Voy a comentar una cosa que a lo mejor seguramente habrá luego alguna pregunta respecto a esto porque puede parecer un poco extraño. La normativa establece el derecho del trabajador y la trabajadora a la desconexión digital y establece la obligación de la empresa a tener una política interna, un protocolo interno de desconexión digital. Pero no hay un artículo concreto en ninguna normativa que diga que el trabajador tiene la obligación de cumplir esta desconexión digital. Otra cosa es luego lo que establezcan, luego lo veremos, lo que se establece en los convenios, lo que se pueda establecer en la parte de cumplimiento de las indicaciones dadas por la empresa, pero no existe un artículo concreto que obligue al trabajador a su cumplimiento. Por eso es importante comunicar y concienciar al trabajador y a la trabajadora de los beneficios de esta desconexión digital. Y luego otra cosa, es importante también, al final tenemos que pensar que nuestra organización no es una organización estanca, sino que está interrelacionada con muchas otras organizaciones. Es importante también que esas otras organizaciones sepan cuáles son nuestros horarios, cuál es nuestra disponibilidad, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces los muros los muros para poder hacer la desconexión digital pueden no venir dentro de la propia organización, sino que pueden venir de la necesidad de dar un servicio y de la necesidad de que ese servicio en otra organización tenga un horario distinto al que nuestra empresa tenga. Entonces, independientemente de la adaptación puntualmente de esas circunstancias, sí que es importante que esas empresas con las que trabajamos sepan cuál es nuestro horario. Igual que al contrario, igual que es importante que nosotros sepamos cuáles son sus horarios. Porque al final, el fomentar la desconexión digital no solo es fomentarlo en nuestra organización, sino también fomentar que otras organizaciones lo puedan cumplir aplicando sus protocolos. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que es importante la comunicación interna y la comunicación externa. Y bueno, esta frase creo que lo dice todo. Dar ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás, sino que es la única. Si nosotros desde los mandos intermedios, si nosotros desde los puestos de gerencias, en puestos de dirección, no fomentamos esa desconexión digital, que lo que buscamos es que lo cumplan los trabajadores, porque como os he comentado, no hay nada establecido que diga que tienen una obligación legal de cumplirlo. Si nosotros desarrollamos un protocolo, fomentamos esa desconexión digital e implantamos todas esas medidas, la mejor manera de que todos nuestros colaboradores y colaboradoras se suban a nuestro carro es dando ejemplo de ello. Además, aparte de toda la información, aparte de transmitir este protocolo, es necesario que exista una formación. Al final, la formación en materia preventiva, esta formación nosotros de alguna forma la derivamos de la ley de prevención. Ahora luego veréis por qué. Toda esta formación es el pilar y es la base para que haya un cumplimiento. Y para que haya un cumplimiento por parte de todas las personas trabajadoras de nuestra empresa. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras deben tener formación específica en desconexión digital. Fue una formación que les hable de lo que es la ley, las normativas que existen, les hable de los beneficios que tiene la desconexión digital y les hable también de todo lo que hemos estado comentando de alguna forma hasta ahora. Es decir, de que hay un protocolo, de que es necesario el cumplimiento, de los beneficios que va a tener para la organización y para nosotros, etc. ¿Qué ocurre cuando esa desconexión no se lleva a cabo? Bueno, pues lo que ocurre es que el trabajador o la trabajadora puede llegar a tener problemas a nivel mental, a nivel cardiovascular, a nivel incluso musculoesquelético. Se puede producir situaciones de estrés, situaciones de ansiedad. Todo eso al final afecta de una manera o de otra a la organización. La conectividad permanente
la prolongación de la jornada laboral, hacer trabajos en horario nocturno o en lugares inusuales, por ejemplo, sentado en una piscina, o el asincronismo en la interacción, porque a veces no coincidamos con nuestros clientes o con nuestros supervisores, por ejemplo, en los horarios de trabajo, puede generar factores de riesgo psicosociales que pueden llegar a producir un riesgo psicosocial a un trabajador o a una trabajadora. Entonces, ¿en qué nos afecta? Bueno, pues por ejemplo, el no realizar la desconexión digital, estos, los que veis aquí son los factores de riesgo psicosociales, nos puede afectar en el tiempo de trabajo, nos puede afectar en la autonomía, nos puede afectar en la carga de trabajo. Una cosa, la carga de trabajo no únicamente es el volumen de trabajo que tengo, sino el tiempo que tengo para hacerlo, si tengo que ir rápido o no tengo que ir rápido, si tengo interrupciones a la hora de hacer ese trabajo, etc. Entonces, también podría afectar a la carga de trabajo, a las demandas psicológicas, porque no puedo hacer frente a todo ese trabajo de contestar llamadas de teléfono, de contestar mails. Ahora me entra un mail, me suena en un móvil y aunque esté comprando en el Mercadona me paro y lo contesto. Bueno, pues eso también puede afectar a las demandas psicológicas, a la participación y supervisión dentro del equipo. Os comentaba antes que puede haber casos en los que se trabaje en horarios distintos a los que pueda tener nuestro supervisor o nuestra supervisora, y eso afecta a la comunicación con ellos. Al desempeño de rol, porque no sepa hasta dónde llega mi trabajo, qué es lo que tengo que hacer, no tengo que hacer, cuándo corto, cuándo no corto, estoy fuera del horario, no estoy fuera, estoy entrando en la desconexión digital, no estoy entrando. Y también a las relaciones y apoyo social. ¿De acuerdo? Con lo cual, si, como habéis visto, hay normativa que nos habla concretamente de la desconexión digital, pero si nos centramos concretamente en la parte psicosocial, que sabéis que los riesgos psicosociales están dentro de la prevención de riesgos laborales, es una de las disciplinas que tenemos, también nos puede afectar el no tener un protocolo de desconexión digital y unas medidas a implantar de desconexión digital. El no tener todo eso puede afectar a que factores de riesgos psicosociales puedan convertirse en riesgos psicosociales dentro de la organización. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, pues los beneficios principalmente puede suponer incluso un aumento de la productividad, puede suponer una mejora en el clima laboral, porque hay un espacio para la vida laboral y hay un espacio para la vida personal, y eso lo que me hace es, como decía una persona, vestir la camiseta de mi empresa, porque sé que cuando estoy trabajando y cuando estoy en mi vida personal, estoy en mi vida personal. Incluso un aumento de creatividad. ¿Por qué? Porque la persona desconecta de todos esos mails, de todos esos correos, de todas esas llamadas. Entonces, ese descanso mental puede hacer incluso que pueda aumentar la creatividad del trabajador o de la trabajadora. Y si no os convence todo esto, bueno, pues el beneficio es pues que el cumplimiento de todo esto puede evitarnos sanciones. Mirad, las sanciones pueden ir desde multas de 751 euros a 7.500 si nos basamos en la ley 1021 de trabajo a distancia, de sanciones hasta 50.000 euros si nos basamos en la ley de prevención, pero es que nos puede evitar sanciones de más de 50.000 y de 200.000 en los casos de acoso laboral. Es decir, si nosotros en nuestra organización tenemos un caso de acoso laboral porque, por ejemplo, a un trabajador se le ha discriminado y se le ha presionado para que incumpla la desconexión digital, por ejemplo, el no haber trabajado en el desarrollo de un protocolo, en el desarrollo de unas medidas, etcétera, puede llegar estoy hablando en términos generales, luego hay que ver cada caso. Eso quiero que quede claro, que todo va a depender del caso concreto. Pero bueno, podríamos estar hablando de sanciones, en este caso de acoso laboral, no de hasta 50.000, sino hasta más de 200.000.
Con lo cual, si con todo los beneficios que hemos visto que tiene el tener un protocolo de desconexión digital nos convence, bueno, pues siempre es verdad que el ahorro económico o el evitar estas sanciones, pues bueno, pues puede ser otra forma de fomentar y de potenciar que desarrolléis estos protocolos dentro de vuestra organización. Al final, la desconexión digital lo que busca es garantizar el descanso de nuestros colaboradores y colaboradoras y fomentar la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral, mejorar la seguridad y salud y el bienestar laboral de todos estos trabajadores y también la mejora de la salud psicosocial, lo que os he comentado. Es decir, que no haya cosas que afecten al tiempo de trabajo, a la supervisión, a las demandas psicológicas, que no haya conductas que afecten a todo eso, lo que va a evitar es que haya un problema psicosocial dentro de nuestra organización y que pueda afectar no a uno, sino a varios trabajadores, con lo que eso conlleva, que ya lo sabéis, que es la bajada de productividad y bueno, la generación de problemas a distintos niveles. Si con todo esto os falta un poquito más para tenerlo claro, sabéis que hay un plan de salud mental a nivel nacional, sabéis que ahora mismo este es el año de la salud mental, es decir, este es el año donde se va a potenciar, se va a impulsar, se va a trabajar en que se desarrollen planes de salud mental en las organizaciones. Este es un tema aparte que si queréis otro día lo abordamos. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que dentro de esos planes de salud mental estaría incluido este protocolo de desconexión digital. Uf. Pues ya no sé qué decir. Gemma, muchísimas gracias De nada. por esta amplia y magnífica exposición. Creo que vamos en tiempo, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a ir atendiendo las preguntas del chat y luego hacemos un breve resumen. En primer lugar, Leticia pregunta si hay un modelo oficial de protocolo o cada empresa debe elaborar el suyo dependiendo o adaptado a su actividad. Bueno, aquí, mira, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo ha hecho en muchas materias, da unas directrices y, bueno, y nos aporta documentación sobre cómo desarrollar ese plan de desconexión digital. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que el plan tiene que estar totalmente adaptado a las características de la empresa. Entonces, es cierto que ellos nos dan, desde el INS, nos dan un modelo. Es cierto también que nosotros, desde los servicios de prevención, igual que asesoramos respecto a protocolos de acoso o a protocolos de adicciones, asesoramos y ayudamos a las empresas en el desarrollo e implantación de protocolos de desconexión digital. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, perfectamente. Si no, de todas formas, ya digo que a partir de aquí luego abriremos para que con estas direcciones de correo puedan pasarnos cualquier cosa por privado sin ningún problema. Seguimos con la siguiente pregunta por parte de Maite Romero. Dice, hola, nosotros ya tenemos un protocolo de desconexión digital que recoge bastantes puntos de los que estáis comentando. ¿He de actualizarlo obligatoriamente para incorporar toda la información que estás diciendo? ¿O cada entidad puede darle el contenido que consideres? Bueno, a ver, enhorabuena si tienes ya un protocolo de desconexión digital, porque no son muchas las organizaciones que lo tienen y enhorabuena también si lo estáis aplicando hoy en día. A ver, mi recomendación es que sabéis que todo lo que tiene que ver con temas de protocolos, procedimientos, etcétera, tienen que ser objeto de una mejora continua. Entonces, si en vuestro caso veis que hay cosas que no tenéis dentro de vuestro protocolo, mi recomendación es que aprovechéis el momento para incorporar esas medidas, por ejemplo, de las medidas que hemos hablado, si pensáis que hay medidas que no tenéis y que sí que podéis implementar, bueno, pues podría ser un buen momento para hacerlo. Mira, la siguiente pregunta, Gemma nos dice,
¿Qué formación específica sobre desconexión digital es recomendable y con qué frecuencia debe de repetirse? Bueno, esto es la eterna pregunta de la formación suficiente y adecuada. A ver, sabéis que la ley de prevención recoge que el trabajador tiene que tener formación y que tiene que ser suficiente y adecuada, pero no nos establece una periodicidad. Yo creo que el plan de la formación en desconexión digital debe ser o debe incluirse dentro de las planificaciones formativas de la empresa anuales. Es decir, igual que incluimos una formación, por ejemplo, de acoso, deberíamos incluir esta formación de desconexión digital. ¿Existe periodicidad? Pues ahora mismo no, la verdad. No, o sea, hay cursos de desconexión digital. Nosotros, por ejemplo, tenemos una formación online donde lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que deben explicarse los aspectos básicos de todo lo que hemos comentado. Y luego también voy a aprovechar para comentar una cosa respecto a la formación. Y esto es a todos los niveles. O sea, hay muchas resoluciones que hablan de que la formación que esté vinculada a la prevención de riesgos laborales tiene que estar dada por un servicio o una sociedad de prevención. Si está dada por una empresa que no sea en un servicio en una sociedad de prevención, esa formación debería estar validada por un servicio de prevención. Entonces, la formación de desconexión digital, al final nosotros sí que la vinculamos a materia preventiva porque está derivada de los riesgos psicosociales, que es una de las materias que nosotros, o de las disciplinas preventivas con las que nosotros trabajamos. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que debe tener todos los contenidos de los que hemos ido hablando, es decir, pues que tiene que haber un protocolo, que tiene que haber formación, que tiene que haber todo lo que hemos hablado y que luego mi recomendación, luego cada uno puesto coge lo que quiere, es que tengáis en cuenta que esté dada o validada por un servicio de prevención. Si me permites, Manolo, voy a hacer como una fusión porque he visto el comentario varias veces repetido sobre la representación legal de los trabajadores, sobre todo, que qué papel juega el representante sobre si solo se le consulta, si tiene algún papel en la redacción a la hora de informar y también hasta qué punto la empresa está obligada a difundir el protocolo. Bueno, a ver, la verdad es que es una pregunta interesante e importante. Por partes, la representación sindical. Mirad, la desconexión digital puede incluso introducirse dentro de la negociación colectiva. Es decir, nosotros hemos hablado de normativa, pero ya hay muchos convenios colectivos y luego incluso convenios colectivos de empresa específicos donde ya se ha negociado por parte de la representación sindical y la representación de la empresa, donde ya se han negociado esas medidas de desconexión digital. Con lo cual, primero hay que incluirlo dentro de la negociación colectiva y, desde mi punto de vista, sí que hay que dar no solo la información, sino la posibilidad de colaboración de la representación sindical respecto a la propuesta de medidas a desarrollar, etc. Es decir, que se incluya dentro de la negociación colectiva, sea al nivel que sea a nivel de empresa, sea a nivel de sector. Y luego, ¿me puedes repetir? Había otra pregunta ahí, David. Sí, la pregunta era dos partes, que qué papel tenía la representación y qué obligación tiene de difusión del protocolo la empresa. Vale. Yo os lanzo una pregunta. ¿Qué sentido tiene tener un protocolo si no es conocido por los trabajadores o por las empresas con las que trabajamos? ¿Vale? Esto, al final, el protocolo es algo preventivo también y como materia preventiva, la ley lo que dice es que debe informarse a los trabajadores y las trabajadoras, con lo cual, de hecho, a mí me parece que tener un protocolo de desconexión digital es algo de lo que las empresas tienen que lo tienen ahora mismo, tienen que sentirse muy, muy orgullosas. Gracias. Mira, Paqui pregunta, ¿a partir de cuántos empleados es obligatorio el protocolo de desconexión digital? Y Paola seguidamente dice si existe alguna sanción por no contar con un protocolo, con lo cual. Bueno, a ver, bueno, sanciones ya habéis visto, las que hemos comentado, y la ley no establece número de trabajadores en la empresa. Igual que sabéis que hay
obligaciones legales, por ejemplo, en materia de igualdad, que dependen un poco más del número de trabajadores o trabajadoras, en este caso no existe ese rango de trabajadores. Al final creo que todos tenemos derecho a esa desconexión digital. Mira, con respecto al tema de formación, nos pregunta por una parte María José Zamora, ¿la formación la tienen que hacer todos los empleados? Y Sara Barrera nos dice que esta formación es obligatoria con recogerlo dentro del contenido del protocolo e informar de que está disponible sería suficiente. A ver, la formación es obligatoria. Y luego, no nos olvidemos que no es lo mismo la formación del trabajador y la información al trabajador. La información es entregarle el documento, incluso hacer una reunión donde se explique, porque muchas veces a lo mejor va a tener más efectividad que yo me siente, si soy, no sé, el responsable de recursos humanos o técnico de recursos humanos, la técnico, que me siente con los trabajadores y las trabajadoras y les explique el protocolo. Se puede incluso colgar en la intranet de la empresa, con lo cual eso sería la parte de la información, pero otra cosa es la parte de la formación. Son cosas independientes, bueno, y complementarias. Luego, Luego, aparte mira, de también, San Pedro, sí. no sé si lo hemos comentado, también preguntan sobre los registros que se deben de conservar para demostrar que se cumple con el protocolo y demás. Bueno, a ver, aquí los registros que se deben conservar son los mismos que hay que conservar con un protocolo de acoso, con una evaluación inicial, con una evaluación de riesgos psicosociales. Es decir, hay que conservarlo todo. A mí el otro día me preguntaban por otro tema en cuanto al tiempo que tengo que tener esos registros. Y bueno, la ley sí que establece que tienen que ser 5 años, pero la experiencia nos ha llevado a que un inspector de trabajo nos ha pedido cosas de 10 años. Entonces, bueno, hoy en día se puede digitalizar todo, con lo cual mi recomendación es que todo aquello que sume se guarde. Mira, aquí nos preguntan si la difusión es obligatoria y hay que comunicarlo previamente a la RLT. Y también hay otra pregunta que creo que también puedes enlazar, que cuál es el papel que tiene en este caso la parte de los sindicatos. Bueno, yo creo que ha quedado un poco contestada con lo que hemos comentado antes. A ver, ¿hay que informar a la RLT antes que a los trabajadores o trabajadoras? Pues hombre, yo creo que sí, pero yo iría más. Es que realmente en ese protocolo ha podido jugar un papel importante esa representación sindical a la hora de proponer medidas y de consensuar medidas de desconexión digital con la empresa. Entonces, partimos de que, bueno, que juega un papel también importante. Con lo cual, ¿que hay que informarle antes? Sí, pero de hecho debería estar metido en ese protocolo, o sea, en el desarrollo de ese protocolo. Mira, por aquí, por ejemplo, Coelga nos pregunta, dice, ¿en trabajos que no requieran de una conexión, también es necesario que realicen esa formación o únicamente afecta a los trabajadores que estén en oficina? No, a ver, lo comentaba antes con el caso de los pintores. Está claro que el caso más claro o los casos más claros es aquellos casos donde tenemos un ordenador, donde tenemos un móvil de empresa incluso, donde tenemos puesto el correo electrónico, etcétera. Pero no dejan de producirse casos donde no existe una desconexión digital eh, y no tienen ordenador. A lo mejor incluso ni tienen móvil de empresa. Pero si en el tiempo de descanso se llama a un trabajador o a una trabajadora para preguntarle X cosas, bueno, pues al final, o para pedirle X cosas, al final también se está rompiendo esa desconexión digital, con lo cual la normativa no establece diferenciación entre profesiones o entre categorías profesionales a la hora de la aplicación de la desconexión digital. ¿Que va a ser mucho más difícil ver qué medidas podemos implantar para esa desconexión en puestos que no estén en oficina? Bueno, pues probablemente sí, pero imposible no es. Yo creo que con esto también se ha contestado a la pregunta de si la empresa no tiene teletrabajo, tiene también que tener el protocolo. Y aquí nos dice una consulta Maite Romero que dice, ¿la formación a la plantilla la puede impartir la responsable de recursos humanos?
A ver, tendríamos que ver qué formación tiene esa responsable de recursos humanos y tendríamos que ver si tiene una validación esa formación por parte del servicio de prevención, por ejemplo, de esa empresa. Es decir, responder a esta pregunta es un poco, pues pillarme un poco los dedos porque depende mucho de si la responsable de recursos humanos, por ejemplo, es técnica de prevención o técnico de prevención. Bueno, pues depende de muchos factores. Yo, desde mi punto de vista, no. Pero bueno, eso ya luego depende de cada organización y depende de si a lo mejor el servicio de prevención de esa empresa decide validar la formación que está dando esa responsable. Eso también, pues también sería posible. Mira, María José Silvestre nos dice, ¿el protocolo hay que actualizarlo cada X años o solo si se produce algún cambio en los procedimientos o condiciones? Bueno, pues a ver, yo eso te lo voy a mirar bien, ¿vale? Sí que está claro que si hay un cambio de condiciones hay que actualizarlo. Y sí que está claro que si hay un cambio de normativa, también. Que el marco legal establezca una periodicidad, yo te diría que no, pero si te parece, para no, lo vamos a mirar bien y te contestaremos a través del correo electrónico. Pero en principio te diría que igual que sí que está establecido para otros protocolos o para otros planes, siempre que esté actualizado, siempre que recoja todas las características de la empresa, es decir, por ejemplo, si de repente se crea un puesto con unas particularidades y no actualizamos el plan, pues entonces sí que deberíamos actualizarlo. Pero lo que es a nivel de periodicidad en años, lo vamos a mirar y te contestamos, si te parece. Pues, Gemma, muchísimas gracias y con permiso del personal que está acogido al chat. A quien no hayamos podido contestar, que no se preocupe, que se lo mandaremos de manera privada, pero para cumplir horarios vamos a dar por finalizada la sesión. Manolo. Sí. En primer lugar, quería dar las gracias a Gemma por esta magnífica exposición. Decirles que en el chat hemos contado con la presencia de 13 comunidades autónomas de toda España, con lo cual más de 38 provincias conectadas, que es un privilegio. Y yo creo que se ha quedado patente que la gestión digital no es solo un protocolo a cumplir ni una norma, es hoy en día una realidad y es una apuesta por las personas, por la salud y la forma de trabajar más humana y sostenible. La ley nos marca el camino, pero depende de cada organización transformar esa obligación en una ventaja diferencial. Hoy, desde luego, tenemos la oportunidad de ser parte de ese cambio, porque al final desconectar no significa trabajar menos, significa trabajar mejor. Y Gemma, antes de cerrar. Bueno, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han asistido o a las que nos verán después en la grabación que hemos realizado. Y a mí sí que me gustaría personalmente dar las gracias a Lucía, a David, a Manolo y a Leticia, porque detrás de mí hay mucha gente trabajando y ayudando en que esto sea posible. Gracias. Pues muchas gracias. Indicarles que a partir de aquí cualquier cosa que requieran nos la pueden trasladar a través de consulta directamente a nuestro correo, que es el de info@otp.es, o si tienen cualquier otra consulta, tienen ahí el teléfono de contacto, que con mucho gusto les atenderemos. Y, por supuesto, les invitamos a que se unan a nuestro canal de YouTube, que es @prevenciónotp. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente propuesta. Adiós a todos. Muchas gracias a todos.